Bueno, hola a todos. Aquí vamos con otro ejercicio. En este caso vamos a trabajar nociones de norma y de producto escalar y perpendicularidad, ¿sí? Bien, el ejercicio pide lo siguiente. Dices, dada la recta L, que está en forma vectorial, y los puntos A y B, hallar todos los puntos P de la recta L, tales que el triángulo ABP sea rectángulo en P, y calcular su perímetro, ¿sí? O sea, tengo que con puntos de P, ¿sí?, construir triángulo ABP tal que sea rectángulo en P. Es decir, si va a tener que ser rectángulo en P, quiere decir que los vectores o las direcciones AP y BP, ¿sí?, y tienen que ser ortogonales o perpendiculares entre sí, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar a resolverlo, ¿sí? La recta que está dada en forma vectorial, la recta L, ¿sí?, es de donde nosotros tenemos que tomar el punto P. Entonces vamos a escribir un punto genérico de P, ¿sí? Punto genérico de P, recuerden que lo obtenemos resumiendo, juntando estos dos puntos de R3, ¿sí? Entonces viendo cuánto vale la coordenada X, Y y Z de un punto genérico X, ¿sí? Entonces la coordenada X va a ser 2 lambda más 1, la coordenada Y va a ser lambda menos 1 y la coordenada Z va a ser menos lambda más 2, es lo que escribimos aquí, ¿sí? Con lambda un número real, ¿sí? O sea, haciendo recorrer el valor de lambda en todos los reales obtenemos todos los puntos de la recta, ¿sí? Yo trabajo con un punto genérico porque, bueno, tengo que encontrar aquel o aquellos, ¿sí?, tal vez haya más de una solución, que permitan que el triángulo ABP sea rectángulo en P, ¿sí? Bien, entonces, lo que decía hace un ratito, como el triángulo ABP debe ser rectángulo en P, eso significa que la dirección PA debe ser perpendicular u ortogonal a la dirección PB, ¿sí? Bien, entonces, a ver, trabajemos recordando un poquito la noción de ortogonalidad, ¿sí? Recordemos que dos vectores B y W son ortogonales o perpendiculares si su producto escalar es cero, es decir, si B por W da cero, ¿sí? Si ustedes recuerdan seguramente algún apunte que leyeron respecto de esto, que el producto escalar de cero lo que implica es que el ángulo que forman los vectores B y W es pi sobre 2, es decir, determinan la perpendicularidad entre los vectores B y W, ¿sí? Bien, ¿cómo se calculaba el producto escalar? Era muy sencillo, ¿sí? Hay una forma, una de las definiciones posibles, ¿sí?, dada los vectores B y W con sus componentes, ¿sí?, lo que hacemos es la siguiente suma, ¿sí? B1 por W1 más B2 por W2 más B3 por W3, ¿sí? Recuerden que el producto escalar es un número real, de ahí su nombre, ¿no?, de producto escalar. El resultado es un escalar. Escalar para nosotros es un número real, ¿sí? Bien. Entonces, si este producto escalar es cero, los vectores B y W serán ortogonales entre sí, ¿sí? Bien, ahora, como nosotros acá tenemos en el ejercicio puntos A, B y un punto genérico P de la recta, ¿sí? Luego las direcciones PA y PB, que serán las que yo tengo que multiplicar, ¿sí?, para que el producto escalar me dé cero y así determinar para qué valores de lambda, ¿sí?, estas direcciones son ortogonales entre sí, ¿sí? Lo que yo tengo que trabajar es con los vectores trasladados al origen, ¿sí?, porque no puedo trabajar con el inicio y el fin del vector con esas dos ternas, ¿sí? Entonces, lo que hacíamos es trabajar con el vector equivalente pinchado en el origen, ¿sí? Entonces, para poder operar, para poder hacer este producto, ¿sí?, y tener solamente tres componentes que representen a cada una de esas direcciones, lo que hay que hacer es trasladar a los
vectores al origen, ¿sí? Entonces, la definición era, si yo tengo un vector PQ cualquiera, será equivalente al vector OB, o sea, el pinchado en el centro de coordenadas, ¿sí? Si solo si B es Q menos P, o sea, el extremo final menos el inicio, el punto inicial del vector, ¿sí? O sea, Q menos P me va a dar, ¿sí?, el extremo final del vector equivalente pinchado en el origen, ¿sí? Muy bien, acá tenemos un dibujito, ¿sí?, para que ustedes vean. Yo tengo aquí el vector PQ, ¿sí?, inicio en P, final en Q, ¿sí?, y el trasladado al origen, cuando uno hace Q menos P, nos da un vector equivalente que está ahora pinchado en el origen. Equivalente es decir, tiene la misma dirección, el mismo sentido y la misma longitud, o sea, la misma norma, ¿sí? Bien. Entonces, en este caso, PA, ¿sí?, será equivalente a OB si solo si B es A menos P, extremo final menos extremo inicial, ¿sí? Entonces, A menos P. ¿Está bien? Recuerden, ¿quién era A? A era un punto que me dieron en el ejercicio. El punto A es el 1, 0, 2 y el punto P es este punto genérico, ¿sí?, que construimos desde la ecuación vectorial de la recta. O sea que yo voy a hacer, ¿sí?, la resta, en este caso, A menos P, ¿sí?, porque estoy con la dirección PA, ¿sí? Entonces, A menos P, que va a ser 1 menos 2 lambda menos 1, ¿sí?, porque me cambian los dos signos, 0 menos lambda más 1 y 2 menos lambda, o sea, más lambda menos 2, ¿sí? Cuando yo haga esa cuenta, lo que obtengo es lo que está aquí abajo. A menos P es menos 2 lambda, 1 menos lambda, lambda, ¿sí? De la misma manera, chicos, ustedes vuelven al enunciado del ejercicio. Cuando hacen B menos P, ¿sí?, B es el punto que les dan, menos P, que es el punto genérico, y les va a quedar la resta, este vector que es 2 menos 2 lambda menos lambda, lambda más 4, ¿sí? Planteando simplemente la resta entre el punto B que les dan en el enunciado menos el punto P genérico, ¿ok? Bien, entonces, recuerden que decíamos, si yo quiero que sea el triángulo, ¿sí?, rectángulo en P, quiere decir entonces que estas dos direcciones deben ser ortogonales entre sí. Es decir, que el producto escalar entre ellos tiene que dar 0. Entonces lo que hacemos es multiplicar escalarmente este vector por este otro que está aquí, ¿sí? Eso es lo que planteamos, menos 2 lambda, 1 menos lambda, lambda, producto escalar con el 2 menos 2 lambda menos lambda, lambda más 4 igual 0. ¿Sí? Esa es la condición y de ahí vamos a sacar los valores de lambda, ¿sí? Bueno, hacemos el producto escalar. Recuerden que era multiplicar coordenada, ¿sí?, contra la coordenada correspondiente en el otro vector, ¿sí?, y sumar todos esos números. Entonces es menos 2 lambda multiplicado por 2 menos 2 lambda más 1 menos lambda multiplicado por menos lambda más lambda por lambda más 4, igual 0, ¿sí? Bueno, distributivas son cuentitas, menos 4 lambda más 4 lambda cuadrado, menos lambda, más lambda cuadrado, más lambda cuadrado, más 4 lambdas. Hicimos todas las distributivas. Y ahora vamos a agrupar, ¿sí?, en términos semejantes, o sea, los cuadráticos entre sí y los lineales entre sí, ¿sí? Bien, entonces aquí tengo menos 4 lambda y más 4 lambda, esos términos se cancelan porque son opuestos, ¿sí? Luego sumo 4 lambda cuadrado, 5 lambda cuadrado, 6 lambda cuadrado, ¿sí? 6 lambda cuadrado menos lambda, me quedó ese término lineal, 6 lambda cuadrado menos lambda igual 0, ¿sí? Cuando yo tengo aquí cierta cantidad de términos, ¿sí?, que me tienen que dar 0 y en todos ellos aparece la variable que yo quiero determinar, justamente lo que puedo hacer es factorizar. En este caso lo que voy a sacar factor común, lambda, ¿sí? Lambda aparece en los dos términos, entonces me queda lambda por 6 lambda menos 1 igual 0. Esto me permite al factorizar tener un producto igualado a 0, y un producto es 0 si y solo si
alguno de los factores es 0. Y los factores aquí son lambda y 6 lambda menos 1. Entonces, para que este producto de 0, lambda puede ser 0 o 6 lambda menos 1 puede ser 0. Y eso se anula, ¿sí?, despejando para lambda igual a 1/6. ¿Sí? Es decir, que tenemos aquí dos soluciones para esa ecuación. Hay dos valores de lambda que cumplen. Es decir, va a haber dos puntos P, ¿sí? En la recta hay dos puntos P que hacen que la dirección PA sea ortogonal a la dirección PB, ¿sí? Es decir, voy a tener dos triángulos rectángulos en P, ¿sí? Bien, entonces, si lambda es igual a 0, ¿qué hago? Para determinar cuál es el punto P, ¿sí?, lo que voy a hacer es reemplazar el valor de lambda en el punto P genérico. Este era el punto P que teníamos nosotros, que habíamos obtenido de la ecuación vectorial de la recta. Entonces, si lambda es 0, simplemente me queda el punto 1, menos 1, 2, ¿sí? Bien, lo llamo P1. ¿Está bien? Y ahora, de manera análoga, reemplazamos lambda igual sexto, un sexto, perdón, en la ecuación vectorial o en este punto genérico que salió de la ecuación vectorial, y entonces nos quedaría 2 por 1/6 más 1, 1/6 menos 1, menos 1/6 más 2. Si hacemos esas cuentas, ¿sí?, lo que nos va a quedar es que el punto P2 es el 4/3 menos 5/6, 11/6. ¿Está bien? Buenísimo. Ahí tenemos entonces los dos puntos que hacen que las direcciones PA y PB, ¿sí?, sean ortogonales entre sí. Entonces, la situación es que tenemos dos triángulos que verifican las condiciones dadas, ¿sí? Haciendo un dibujito esquemático, básicamente es esta. Yo tengo los puntos A y B que me los dieron, los puntos A y B fijos. Tengo la recta L fija también, ¿sí? Imagínense esto en el espacio, ¿no? Bueno, creo que más o menos igual se nota la idea. Al tener dos soluciones, ¿sí?, yo tengo dos puntos P, los que llamo de P1 y P2, ¿sí?, ambos sobre la recta, que hacen que me determine este triángulo rectángulo en celeste y el otro triángulo naranja, ¿sí? Y acá está justamente el ángulo recto, o sea, son ambos triángulos, perdón, son rectángulos en P, ¿sí? Buenísimo, ahí encontramos entonces los dos triángulos. Me pedían ahora calcular el perímetro de cada uno de ellos, ¿sí? Bien, entonces para calcular el perímetro de los triángulos, como en cualquier figura, lo que hay que hacer es sumar la longitud de los lados del triángulo, ¿sí? Entonces, para eso, lo que tengo que pensar es en la noción de distancia y de norma de un vector, ¿sí? Recordemos un poquito eso. Distancia entre puntos, entre dos puntos, ¿sí? La distancia entre un punto P y un punto Q se puede calcular como la norma, ¿sí?, de la diferencia entre los puntos. Es decir, la distancia de P a Q es igual a la norma de P menos Q, ¿sí? A ver, si volvemos un poquito al dibujo que teníamos acá arriba, ¿sí? Supónganse acá es punto P, punto Q, la distancia entre P y Q, ¿sí?, dice que es la norma de P menos Q o de Q menos P, no importa, ¿sí?, porque básicamente la dirección es la misma, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es calcularle la norma al vector equivalente en el origen, o a 1, ¿sí?, posible. Digo, si yo pienso en un vector PQ, el equivalente, ¿sí?, es Q menos P y sería este, ¿sí? Pero si hago la resta al revés, estaría obteniendo otro vector ya no equivalente, lo único que le estaría cambiando es el sentido, pero en términos de la norma, o sea, de la longitud del vector, sería exactamente lo mismo. Así que por eso no importa el orden en que yo haga la diferencia y para después calcularle la norma, cuando estamos hablando de la distancia, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, la norma de un vector, ¿sí?, se calcula usando básicamente el teorema de Pitágoras, ¿sí? La fórmula para la norma de un vector, también en R3, ¿sí?, es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. O sea, si el vector es B1, B2, B3, ¿sí?, la norma del vector es la raíz cuadrada de B1 cuadrado más B2 cuadrado más B3 cuadrado, ¿sí? Tengan en cuenta de nuevo que justamente este vector es el equivalente trasladado al
origen, ¿no? Bueno, básicamente la fórmula de Pitágoras es la misma en R3 que en R2, por supuesto agregándole, ¿sí?, un término, digamos, porque se agrega una componente, ¿sí? Acá les pusimos un dibujito esquemático, ¿sí? Estamos en el espacio, la idea del cubo nos da como la noción de profundidad, ¿no? Entonces, yo quisiera calcular, supónganse que está el D, esta línea punteada roja, ¿sí?, es el vector, ¿está bien? Y acá está el origen, ¿sí? Entonces, para calcular esta distancia o esta longitud o la norma de este vector, ¿sí?, lo que uno diría es, aplicando el teorema de Pitágoras, a este triángulo, ¿sí?, que tiene el lado verde, este cateto gris, y el lado punteado, este rojo, sería como la hipotenusa del triángulo. Acá está el ángulo recto, ¿sí? Entonces, d cuadrado, esta d mayúscula, ¿sí?, al cuadrado, sería igual a c al cuadrado más esta d minúscula al cuadrado. O sea, le estoy aplicando Pitágoras a este triangulito, ¿sí? Bien, pero después este cateto d minúscula que está aquí en el piso del cubo, ¿sí?, al mismo tiempo yo lo puedo descomponer usando Pitágoras, ¿sí?, ahora en el piso, en la base del cubo, ¿no? Entonces, acá tengo yo otro ángulo recto, entonces D, esta diagonal de minúscula, va a ser por Pitágoras también a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Entonces, finalmente, de mayúscula cuadrado me queda c cuadrado más a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? O sea, el teorema de Pitágoras en el espacio o en R3, ¿está bien? Bien. Bueno, entonces volvamos al ejercicio, ¿sí? Queríamos calcular el perímetro de ABP, ¿sí? Entonces es la distancia de AB más la distancia de AP más la distancia de BAP. Eso serían las longitudes de cada uno de los lados, ¿sí? O sea, la norma de A menos B más la norma de A menos P más la norma de B menos P, ¿sí? Entonces, para el primer triángulo, lo que tenemos que calcular es la norma de la resta del 1,02 menos el 3 menos 1,6 más la norma del 1,02 menos el 1 menos 1,2 más la norma del 3 menos 1,6 menos el 1 menos 1,2, ¿sí? O sea, lo único que estamos haciendo es, para el primer triángulo, tomar el punto P1, que salió de tomar el valor lambda igual a 0, ¿se acuerdan? Bueno, hacemos esa resta, le calculamos la norma, que es aplicar, ¿sí?, la formulita de arriba, la raíz cuadrada de la suma de cada una de las componentes al cuadrado, ¿sí? Bueno, acá son cuentas, chicos, creo que no hace falta decir mucho más, ¿sí? Creemos que las cuentas están bien hechas. Como generalmente pasa con las normas o con las distancias, quedan números irracionales, ¿sí? Uno diría números bastante feitos, está bien. Bueno, nos quedó esta cuenta, raíz de 21 más 1 más raíz de 20. Lo único que hicimos es mejorar un poquito la raíz cuadrada de 20, porque 20 es 4 por 5, ¿no? 4 tiene raíz cuadrada, 5 no. Entonces lo que hicimos es escribir a raíz de 20, ¿sí?, como raíz de 4 por raíz de 5, es decir, 2 por la raíz de 5, es lo más que podemos hacer, ¿sí? Bien, entonces el perímetro del ABP1 del primer triángulo es 1 más 2 veces la raíz de 5 más la raíz de 21, ¿sí? Bueno, y lo mismo hacemos con el segundo triángulo, ¿sí? Ahora tomaríamos el punto P2, ¿está bien? Entonces sería el 1,02 menos el 3 menos 1,6, a ver, el 1,02 y el punto P, déjenme que corroboro un poquito por las dudas, ¿sí? Los puntos que habíamos conseguido eran estos, ¿sí? Y los puntos A y B los tengo acá arriba, perdón, 1,02 y 3 está perfecto, ¿sí? Por las dudas, porque a veces vieron, uno copia y pega y se le escapa algo. Bueno, entonces hacemos las restas, ¿sí? Ahora considerando el P1, ¿sí? Entonces A menos B, ¿sí? A menos, perdón, el P2, estoy acá. Hacemos A menos B, la norma de eso, ¿sí?, más la norma
Ahora sería del introduciendo el P2, este era A, perdón, A menos el P2 más la norma de B menos el P2, ¿sí? Bueno, ahí me varié un poquito, no me acordaba bien los valores, ¿sí? Bueno, nada, ahora hacer cuentas igual que antes, ¿sí? Aplicar la fórmula de la norma y bueno, ahora me quedó como más feito todavía el número, recontra irracional, ¿sí? Y bueno, nada, ustedes verificarán que los valores son estos, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Hasta pronto.